Hoy hablaremos sobre la Constitución de 1917, pero para entender el principio de esta historia, necesitamos regresarnos a la historia que les conté de la Revolución Mexicana. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan a don Porfirio Díaz? Que gobernó por 30 años y su gobierno empezó bien, pero luego se convirtió en una dictadura. Y que el principal problema era que había pocos ricos y muchos pobres. Bueno, pues es aquí el origen de nuestra Constitución mexicana. ¿Recuerdan a Francisco I. Madero? Él es el que llama a un levantamiento contra Porfirio Díaz un 20 de noviembre de 1910 y es cuando se da la Revolución Mexicana. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Bueno, continuemos. Como eran muchos los inconformes, pues derrotaron a Díaz y muy triste se fue de nuestro país. ¿Y quién creen que queda de presidente? Así es, Madero. ¿Recuerdan su lema? Sufragio efectivo, no reelección, que quiere decir que ningún presidente puede tomar el cargo 2 veces seguidas. Madero dura muy poquito al poder porque Victoriano Huerta, un militar que quería también ser presidente, lo traiciona quitándole el poder. Como todos querían ser presidentes de México, al enterarse que habían quitado a la fuerza a Madero, se formaron 3 grupos que querían derrocar a Huerta: los constitucionalistas, dirigidos por Venustiano Carranza, los villistas, dirigidos por Pancho Villa, y los zapatistas, dirigidos por Emiliano Zapata. Quitan a Huerta del poder y se pelean los 3 grupos para ver quién se queda con la presidencia de México. Pero Venustiano Carranza les gana a todos y él se queda con el cargo de presidente y llama al pueblo a reconstruir México. Meses después, se crea un Congreso Constituyente para plasmar y representar las ideas de todos los mexicanos. Así, el 5 de febrero, pero de 1917, nace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sigue vigente hasta nuestros días. Ha tenido muchas modificaciones, todo para el bien de los mexicanos, como por ejemplo el derecho al voto de las mujeres. La Constitución contiene las normas de convivencia entre mexicanos y se divide en 9 bloques. El primero, garantías individuales sobre los derechos de cada mexicano. 2, soberanía nacional y de la forma de gobierno, definiendo a México como un país independiente. 3, de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y federal. 4, responsabilidades de los funcionarios públicos. Define qué es lo que debe de hacer cada quien. 5, de los estados de la federación. Tenemos un gobierno republicano y con división de poder. 6, del trabajo y previsión social. Todos tenemos derecho al trabajo. 7, prevenciones generales para que los funcionarios públicos protejan la Constitución. 8, de las reformas a la Constitución. Y 9, de la inviolabilidad de la Constitución. No pierde vigencia aunque haya algún conflicto. Y ha sido traducida en más de 40 lenguas indígenas y sigue siendo la ley suprema que rige la convivencia en el país. Espero que te haya gustado esta historia y nos vemos en el próximo video. Bye.